Bienvenido a tu segunda clase de tu curso de anemias. En esta clase vamos a hablar de cómo se abordan desde el punto del laboratorio, lo que necesitas saber de las pruebas de laboratorio, qué te dice cada una de ellas, y una vez que aprendamos esto, vamos a ir ahora sí a la clasificación. Pero vamos a ir pasito a pasito. En la biometría hemática hay diferentes puntos, hay diferentes pruebas, y como vimos ya lo mínimo que debe de tener una buena biometría, vamos a tomar esos puntos. Pero antes déjame iniciar con esta frase. La solicitud de una prueba de laboratorio es una interconsulta, más que una orden comercial para hacer un examen. Esto es del Dr. Germán Campuzano Maya. En internet puedes encontrar sus artículos, así pones Germán Campuzano Maya, PDF, y ya te empiezan a aparecer sus artículos. Él habla acerca de anormalidades, de morfología, de clasificación de anemias, leucemias, o sea, tiene bastante contenido. Y sobre todo, para los que se nos dificulte el inglés, pues su contenido es en español y es actualizado. Aún así te dejamos en tu carpeta de Drive algunos artículos que serán de tu ayuda. Esta frase me gusta mucho porque hace referencia a que el laboratorio es muy útil en el apoyo al diagnóstico de cualquier enfermedad. Muchas veces pensamos que es un tubo de sangre ya, que debo de ver, no sé, la cuantificación que tiene de hemoglobina, la cuantificación que tiene de plaquetas, y punto, pero no. Al decir interconsulta, hace referencia a que el médico está pidiendo de los conocimientos del laboratorio para poder dar un resultado adecuado. Y entonces depende o necesitamos que el laboratorio tenga las herramientas adecuadas para poder darle ese resultado idóneo. ¿Qué pasa? Que si no sé ni siquiera leer un extendido sanguíneo, mis resultados no son del todo correctos, o lo más común, estoy aportando mucha información, pero que no es útil, no vamos a hacer una buena herramienta en el diagnóstico. Si trabajas en laboratorio, recuerda que necesitamos de esos conocimientos para poder llegar a un buen diagnóstico. Este es uno de los casos que vienen justamente del Dr. Germán Campuzano. En sus artículos lo pone como pues ejemplo de lo que es una biometría. Y menciona, y si estoy de acuerdo, para mí esto no es una biometría, no es un estudio correcto de una citometría. En esta imagen podemos ver que esto es lo que arroja el equipo. Vienen las gráficas, como les comentaba, las gráficas muchísimas veces ni siquiera llegan al usuario final. Anotamos los números y ya. Pero estas gráficas también tienen una interpretación, también son necesarias porque algunas de estas células están aquí. Por ejemplo, el tamaño de los eritrocitos está aquí, pero de repente puede hacerse más hacia acá o más hacia el otro lado. Voy a poner el láser. Puede incluso aparecer dos picos y ya hablar de diferentes poblaciones eritrocitarias. Entonces, si sabes leer estas gráficas o estas tablitas, también te van a arrojar información. Pero aún así, pues vemos que aquí hay alertas que debieron de haberse enfocado o revisado a nivel de microscopio. O sea, si me dice, oye, tengo un aumento de leucocitos. Ok, hay que ver si son leucocitos. ¿Qué tal si el paciente tiene una anemia hemolítica y está generando mayor reticulocitos y por ahí hay un daño en vaso y empiezan a aparecer muchos más eritrocitos nucleados, bueno, eritroblastos nucleados, vaya. Y hay muchísimas cosas que le quiero decir, bueno, eso a lo mejor no lo detectan no como eritroblastos, sino como un leucocito, y eso te eleva tu cuenta. Hay equipos muy avanzados que sí pueden distinguir muy bien, como lo vimos en la anterior clase, pero hay otros equipos que apenas están modernizándose, mejor dicho, hay laboratorios que cuentan con equipos que apenas están modernizándose y todavía utilizan generaciones pasadas. Así que su estudio no es del todo correcto, que necesitamos irnos al microscopio para poder solucionarlo. Entonces esto no es un estudio correcto. Y por eso te pongo esta frase: el amor es como hacer una biometría. Puedes hacerlo rápido o puedes hacerlo bien. Y no quito para nada el valor del rapidín, por ejemplo, de un rapidito, pues a veces, con que sea con amor está bien, ¿no? Pero, o bueno, también, si no, sí, yo no me meto. Pero en caso de las biometrías, no. En las biometrías necesitas tomarte tu tiempo. En las biometrías necesitas incluso establecer tiempos de tinción, el tiempo del extendido. Recuerda que el extendido se deja secar de 30 minutos a 1 hora para asegurarnos que las células se hayan secado de manera paulatina y que no van a tener problemas cuando yo agregue el colorante de Wright que tiene metanol. Recuerda que debo de hacer, si es posible, que sería lo más recomendable,
la prueba de reticulocitos, de hemoglobina H, de hemoglobina S. Sé que suena idealista y quizás sí es bien fácil desde tu monitor decírtelo, y que la realidad es que debido a cuántos pacientes hay, es un poco complicado. Pero hay que empezar a trabajar y hay que empezar a hacerlo poco a poco, meter las buenas prácticas, empezar a hacer los estudios. Porque si ahorita que no lo estamos intentando es difícil, imagínate qué tan difícil es si ni siquiera lo queremos hacer, ¿no? O sea, si no tengo ni planes de hacerlo, pues menos vas a hacerlo. Si poco a poco empieza a ver, bueno, ahorita tal vez no de entrada todas, ¿no? Pero al menos a un 10%, 20% le estoy haciendo reticulocitos. Y poco a poco empiezo a hacer mis tiempos. En primera vas a obtener una prueba con mucho valor diagnóstico. Vas a tener una biometría o citometría, como le quieras llamar, que aporta mucho más que la convencional. Bueno, si es un hospital público es difícil porque ya tienen los presupuestos establecidos, el proveedor, y comprar pruebas pues es difícil, ¿no? Y entiendo, pero pues cuando hay un cambio, meter un presupuesto, solicitarlo. Sé que estoy pidiendo el mundo ideal, pero debemos de poco a poco empezar a presionar y a pedir las pruebas que son adecuadas. Y si es un laboratorio privado, pues hacer los ajustes. ¿Sabes que tengo esta biometría básica de tal costo y esta biometría premium, VIP, no sé cómo quieran llamarle, que arroja más pruebas y no sé, y hay personas que están dispuestas a pagar lo que si haces cuentas no es tan caro, o sea, reticulocitos, hemoglobina H y hemoglobina S son bastante económicos. El reactivo de metabisulfito de sodio es muy barato, el nuevo azul de Crecilo es muy barato, o sea, el vial te sale un poquito caro, pero te rinde muchísimo, y si haces el costo por pacientes, es muy barato, o sea, 10, 15 pesos mexicanos es, pongámosle en $1 para, que son como 20 pesos, ¿no? Pero $1 te gastarías en cambiar tu biometría. Entonces en primera tendrías una biometría pues de un buen nivel, y segunda, el paciente le estás dando información súper adecuada para un mejor diagnóstico, para incluso saber si es portador de enfermedades, si su hijo puede heredar algo, si puede llegar a complicarse su patología, que a lo mejor no es portador, sino que tiene una talasemia leve o un rasgo talasémico leve, y que a lo mejor no es tan de importancia, al menos que se descuide. Entonces de ahí es bueno, te ves con tus hijos, contigo, el paciente tiene una mejor resolución, o sea, evalúas muchísimos puntos, ¿no? Hasta las bendiciones, dependiendo de los genes que heredes. Y sobre todo, pues a la hora de hacer esto vamos a tener un mejor control de cuántos pacientes tenemos de qué enfermedad. Si no lo estamos cuantificando, no lo podemos abordar. ¿Qué tal si yo te digo, ¿sabes qué? Resulta que en México o en Latinoamérica la talasemia alfa tiene una epidemia, entonces tenemos que empezar a cortar, tenemos que empezar a hacer algo para atenderlos, o que simplemente es una enfermedad que a la larga va a traer consecuencias a nivel tanto de salud como económicas al gobierno que va a hacerse cargo de esto, ¿no? El sector salud al final y al cabo. Y al hablarlo y hacerlo de manera correcta, pues van a empezar a bajar las incidencias. Ya vimos que mamá y papá son portadores, pues mejor no tengan descendencia, o consejo genético, o secuenciación, o una selección, lo que sea que haya, pero empiezas a detener, y a largo plazo empiezas a ver cómo estos casos de anemias empiezan a reducirse. Si no lo hacemos, pues nunca vamos a mejorar. Entonces, por favor, vayamos adaptando estas pruebas lo más que podamos a nuestro laboratorio. Ok, mira, este es un avance de las pruebas que te da un equipo, así cuando metes el tubo, el equipo lo lee y te reporta algo así, ¿no? Bueno, este ya fue, al menos lo capturaron en su formatito y así está arrojado. De manera general, las biometrías o citometrías se van a dividir en 3 grandes pilares. El primero es serie roja, donde vienen todos los parámetros que vamos a hablar de eritrocitos. El segundo es serie blanca, donde vienen el número o incluso el porcentaje de los diferentes leucocitos. Ahí vemos el número total de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y blastos. En este no nos vamos a detener porque por el momento no es el objetivo de este curso. Nos vamos a ir aquí a serie roja, ¿vale? Y en el último pilar tenemos a las plaquetas, que están más relacionados con problemas en el sistema hemostático. O sea, hace que tu sangre coagule cuando debe de coagular y que no coagule cuando no debe de coagular, ¿vale? Entonces tenemos estos parámetros, estas 3 columnas. Hoy nos vamos a concentrar en este.
este curso está enfocado a serie roja. Hay muchísimos parámetros, vamos a hablar de los más importantes, de los que sin importar qué equipo tengas, seguramente ahí debe de estar porque son muy comunes. Hay más, estoy de acuerdo, no voy a mencionar todos porque no acabaría y sobre todo te daría información que tal vez por el momento no sea de utilidad. Y estoy seguro que con las pruebas que vamos a ver, te vas a dar una muy buena idea de la clasificación de las anemias, cuáles las alteraciones de cada una de las anemias y también cómo evaluar el pronóstico clínico. Entonces no necesitamos más para este punto. Ya cosas más especializadas, pues sí necesitaríamos hablar de alguna prueba y te la diré en su momento. Sabes que para esta anemia hay que hacer esta prueba que tiene tal alteración. Pero solo para esta anemia. De ahí en fuera, no. ¿Ok? Entonces, si englobamos esto, si analizamos estas de aquí, las vamos a tener acá. Tenemos ahí de la serie roja todos estos parámetros que aquí están distribuidos a su vez en dos subgrupos. Entonces la biometría son 3 columnas o 3 grandes pilares. Serie roja, serie blanca y plaquetas. Y a su vez estos 3 grupos están subdivididos. Por ejemplo, serie roja está divididos en parámetros primarios y parámetros secundarios.